Muy buenos días, amada familia en Cristo, familia Vid. El miércoles a las 4 de la tarde entré a un quirófano. Espectacular ese lugar. Una pequeña sala pintada de azul y blanco, llena de equipos, monitores y aparatos que me conectaron. Y para mí fue una experiencia bonita. No tenía miedo. Me sentía amado. Me sentía cuidado por todos esos expertos y a la verdad no sabía todo el dolor que iba a experimentar físicamente, así que no tenía miedo de eso. Pero quiero contarles un poquito de esto para que reflexionemos en nuestro estudio bíblico de hoy, porque una vez que estaba en la camilla y sobre mí habían unas lámparas grandes amarillas de luz, y estaba conectado a muchas cosas y la anestesia empezó a dormir mi cuerpo, me llegó un pensamiento, como una reflexión muy importante, y fue una pregunta. Esto no tenía por qué haber sucedido, no tenía por qué suceder. Y a la vez que pensaba en esto, estaba pensando en las primeras páginas de la Biblia de Génesis, porque Dios le entrega a Adán la mayordomía, la gerencia, el reinado de su creación. Dios ha creado todo bueno en gran manera y luego con sus manos ha creado a Adán y le entrega la mayordomía, el cuidado de su hogar y de todo lo creado. Y Dios le dice a Adán y a Eva: sojuzgad, enseñoread, multiplicaos. Les entrega el cuidado y todo es bendición para Adán y Eva. Hasta el momento cuando Adán y su esposa deciden no tener en cuenta a Dios, deciden escuchar y aceptar la propuesta engañosa de Satanás. Y casi no reflexionamos en esto, pero la naturaleza del pecado es tan terrible, tan extrema, que todos los días escuchamos de nuevas modalidades de terror, de infamia, de mal. No tenía yo por qué ir a un quirófano, porque no fuimos creados para enfermarnos ni para deteriorarnos, pero el pecado causó todo tipo de males y deterioros en la creación y en el ser humano. Y es por eso que las personas vivimos y lidiamos con muchas dificultades. Muchas dificultades. Hay un tema central en el Evangelio, en la predicación de Cristo, de Jesús. Es el tema del reino. El Evangelio del reino, ese es el tema central de Jesús, que fue también el tema inaugural en Juan el Bautista, el reino de los cielos. ¿Recuerdan ustedes? Juan, al otro lado del río Jordán, está tocando los corazones, llamando, instando a la comunidad judía a que se arrepientan y se vuelvan a Dios, y les dice: porque el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos está entre ustedes. Ese es el mismo mensaje de Jesucristo a lo largo de todo su ministerio, el reino de los cielos. Y los eruditos han tratado de explicar de qué se trata, qué es el reino de los cielos. Y a lo largo de la revelación progresiva y de todo el análisis hermenéutico encontramos que el reino de los cielos, en primer lugar, es Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Que el reino de los cielos es Dios buscando al hombre. Que el reino de los cielos es la experiencia de la unión del hombre con el Padre a través de Cristo, en Cristo. Que el reino de los cielos es la buena noticia de salvación a todo aquel que cree. Que el reino de los cielos es la seguridad, la certeza de la salvación que nos es dada y que nos es confirmada con el sello del Espíritu Santo. Nos encontramos en el Evangelio de Marcos y Jesús
ha empezado a revelar misterios del reino de los cielos a través de parábolas. Tome su Biblia, por favor. Continuamos hoy en el capítulo 4 del Evangelio de Marcos. Dios nos va a hablar a todos, nos va a bendecir en esta mañana, va a aliviar nuestras cargas, porque sé que algunos de ustedes tienen tristezas por familiares y amigos incrédulos, personas que aún conociendo el testimonio de Cristo a través de usted, reniega el Evangelio o tiene en poco, en burla el Evangelio. Pero usted le ha predicado el Evangelio. Usted le ha comunicado el Evangelio del reino. Y espera y anhela y desea que sus hijos, sus parientes, sus familiares, sus mejores amigos puedan reconocer en Jesús a su Señor, su Salvador. Puedan experimentar una transformación profunda desde lo más interno, desde su alma. Y a veces lo que queda es como una sensación de frustración cuando vemos que el mundo va de mal en peor, que las personas se inventan nuevas modalidades de engaño y nos preguntamos cuál es el futuro de la iglesia, del cristianismo. Y los paganos dicen que los días del cristianismo están contados. Y pareciera como que el mal gobierna, se enseñorea, y como que la fe cristiana cada vez quedara arrinconada como una sustancia residual que nadie desea. Pero hoy vamos a conocer por parte de Cristo nuestro Señor que eso no es así y que tenemos plena esperanza. Evangelio de Marcos, capítulo 4. Y hoy nos encontramos a partir del versículo 26 y esta es la parábola que hace Jesús, la parábola del crecimiento de la semilla. La parábola del crecimiento de la semilla. Ahora recuerde que según la parábola de Jesús, el sembrador es aquel que predica el Evangelio, la buena noticia. La semilla es el Evangelio y solo el Evangelio. ¿El Evangelio qué es? Que Dios, que es perfecto, santo, puro, sin pecado, y que fue despreciado, desechado por los hombres, que el hombre no le estimó, no le tuvo en cuenta en el jardín del Edén y prefirió hacer su propia gana y escuchar la voz de la serpiente antigua. Ese Dios despreciado por los hombres, el Dios perfecto en amor y misericordia, se acerca a los hombres, mas Dios muestra su gran amor para con los hombres, que siendo el hombre aún pecador, Cristo murió por él. Ese es el Evangelio, que aunque los seres humanos no buscan a Dios, Dios está buscando al ser humano. Dios envió a su único Hijo, sin pecado, el Dios hombre, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no sea condenado, sino que tenga vida eterna. Ese es el Evangelio y esa es la semilla, según la parábola de Jesús. También según la parábola, el terreno es el corazón del hombre. Y hemos visto que no todos reaccionan al Evangelio, no reaccionan de manera apropiada, no ponen su confianza en el Señor, no creen en el Señor y no desean volver al Señor. Y ya Jesús lo expresó a través de los diferentes terrenos, como los afanes de este mundo, las necedades de la vida, los caprichos, los vicios, la vanidad de la vida hace que el ser humano se sienta tan tranquilo, porque el hombre sin Dios es esclavo del pecado. Y esto de esclavo es que es un esclavo adicto, satisfecho. No es una víctima el hombre,
del pecado, sino que el hombre vive bajo la ley del pecado, promueve el pecado, se satisface en el pecado y no busca a Dios porque se siente pleno en las tinieblas, donde nunca es juzgado por el rostro santo de Dios. Parábola del crecimiento de la semilla. Jesús decía además: así es el reino de Dios. Así es el reino de Dios. En otra versión es: el reino de los cielos es como cuando un hombre echa semilla en la tierra. La semilla brota y crece sin que él, el sembrador, sepa cómo, porque de por sí lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano y grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, o sea, se cosecha, porque la siega ha llegado. Si uno lee esta parábola así nomás, pues puede suceder varias cosas. En primera instancia, estamos ya en un tiempo de conocimiento y de tecnologías donde la biología ya nos puede explicar cómo es ese proceso, cómo es que la semilla muere y cómo a partir de ella surgen raíces y las raíces absorben los minerales, los nutrientes y hacen que luego se desarrolle una plántula, una planta, un árbol o una plántula que vaya a dar semillas y frutos. En esa época la gente cultivaba. Así que esta no es una parábola ajena, es muy comprensible. Es como que si a nuestros niños hoy les hicieran una parábola a través o una comparación a través de los videojuegos, de los celulares, de la internet. Ellos la entienden mejor que nosotros. Así que las personas de aquella época comprenden bien la comparación que hace Jesús. Pero Jesús dice que el reino de los cielos es semejante y va a presentar en este caso una situación. Y vamos a hacer la descripción. En primer lugar dice que el reino de Dios es como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Una de las cosas bonitas, de los privilegios que se nos ha dado a la iglesia, hermanos, es participar de la plantación, de la predicación, de esparcir la semilla, el evangelio. Ese debe ser el interés primario de la iglesia como propósito aquí en la tierra. La predicación del evangelio. Dice Pablo, predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué significa esto? Cuando el momento es apropiado o aún si rayamos en la imprudencia para aquellos que no la desean escuchar. El reino de Dios es como cuando un hombre echa la semilla en tierra. Nos recuerda que la iglesia tenemos ese llamado y ese privilegio, participar en la siembra de la semilla, como agricultores del reino, como semilla celestial, que va a dar un fruto eterno. Esto es hermoso para nosotros, saber que cada cristiano tiene una gracia de Dios para comunicar el evangelio, que es el que salva. Fíjese en algo, hermanos. Hay muchas cosas buenas que podemos hacer y hay suficientes organizaciones que hacen colaboraciones, que hacen obras de beneficencia. Eso está muy bien. Y qué bueno cuando la iglesia también se vincula en lo social para aliviar un poco la necesidad de la gente. Pero recuerde que aún los milagros que hizo Jesús, las sanidades que Él hizo, solo tuvieron su incidencia, su efecto, su bendición, el tiempo que vivieron aquellas personas que fueron sanadas. Hacer tesoros en el cielo, como lo hemos visto en otras exposiciones bíblicas, es recordar que
las personas tenemos vida perpetua en Cristo o en el infierno. Y tenemos que tener cuidado en esto. Si bien algunos predicadores exageran en el amarillismo, asustando a la gente con respecto al infierno, no hay nada que nos debiera a nosotros angustiar más que el futuro de aquellos que mueren sin Cristo. Porque mientras están vivos les resta una horrenda expectación de juicio, pero cuando mueren sin Cristo ya no hay reversa, no hay vuelta atrás, no hay oración a las ánimas benditas, no hay actos indulgentes, no hay nada que pueda sacar al hombre del infierno. Por eso se nos ha dado el privilegio, y dice Jesús que el reino de los cielos es como la iglesia que siembra la semilla. Como usted, hermana y hermano, que le predica a sus amigos y familiares el tonto evangelio. ¿Y por qué digo tonto? No porque lo sea, es que para ellos es tonto, así lo dice Pablo, que para los incrédulos el evangelio es tontería. Eso quiere decir que para ellos el evangelio no tiene ningún efecto real. No alivia ninguna carga ni produce en ellos nada bueno. Pero lo reciban o no, como iglesia tenemos ese honor, ese privilegio de predicar el evangelio. Vaya a su Biblia, por favor, a la primera carta del apóstol Pedro, versículo 2, capítulo 2, versículo 9 y 10. Es un texto muy sonado y algunos lo usan como para darse ánimo, algunos lo usan para elevar su autoestima, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, y todo eso porque somos pueblo adquirido por Dios a precio de sangre, para que anunciéis las virtudes. Fíjese, para que anunciéis las virtudes, dice Pedro, dice Jesús, para que siembren la semilla. ¿Y las virtudes de quién? De la iglesia, de la denominación, del fundador, del pastor, de nuestros distintivos doctrinales. Nunca. Para que anunciéis las virtudes de Cristo, aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, la iglesia, que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Hermoso, hermoso lo que dice Pedro, guiado por el Espíritu Santo. Somos un pueblo adquirido por Dios a precio de sangre, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos salvó. Y Jesús dice que el reino de los cielos es comparado a aquel sembrador. ¿Y quién es el sembrador en términos hoy prácticos? Cada hijo y cada hija de Dios. Usted que predica el evangelio es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirables. En primer lugar vemos esta comparación del reino de los cielos. Un hombre echa la semilla en tierra, y eso es lo que hacemos, hermanos, al predicar el evangelio. Asumimos que es como sembrar. Predicar el evangelio es poner la semilla en el corazón, compartir el evangelio con claridad. Cuando usted le dice a una persona, vaya a la iglesia para que Dios le sane, ahí no le está compartiendo el evangelio. Cuando usted le dice a una persona, ore a Dios para que Dios le haga volver a su esposo,
para que sus hijos no consuman más droga. Ahí no le estamos predicando el evangelio. El evangelio debe ser predicado y claramente predicado. La naturaleza santa, perfecta, también bondadosa y misericordiosa de Dios, la condición caída del hombre y Cristo, el único sustituto. Jesucristo es el único sustituto. No es María, no son los ángeles, no son las peregrinaciones. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres y es Cristo. Por eso, predicar la semilla no es solo tener un acto de cordialidad con las personas. Se requiere predicar el evangelio con toda claridad, con todo amor y toda claridad, porque si el hombre no reconoce su necesidad de Dios, no va a ir a Dios. Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. En segundo lugar, versículo 27 dice que aquel hombre, mujer, usted y yo, que predicamos el evangelio, en términos aquí metafóricos, duerme y vele de noche y de día. La semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Es muy interesante esto, hermanos, porque no se nos habla de sembrar la semilla y abonarla, sino de sembrar la semilla. Y Jesús dice que el misterio de la salvación no está en nuestra capacidad, sino que una vez que predicamos el evangelio, podemos estar tranquilos. Duerma, continúe con sus actividades, vaya a su trabajo, siga con su vida como hija, como hijo de Dios, y confíe en el poder de la semilla, que es la palabra. Confíe en la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que regenera al hombre. El Espíritu Santo es el que cambia la actitud del hombre y que lo hace de distante a oyente, a cercano, a sensible al Señor. Así que la obra de la salvación es de Dios. Así lo dice la Escritura, la salvación es de Jehová. El sembrador sale y siembra la semilla y reconoce que es impotente para transformar a su familiar, a su amigo. Porque si alguien lo puede salvar, es Cristo a través de su obra redentora. En una ocasión Jesús le dice a sus discípulos: os conviene que me vaya, porque si no, no vendrá a vosotros el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual os guiará a toda verdad. Y más adelante Jesús explica que el Espíritu Santo es el que redarguye de juicio, de justicia, de pecado. Usted y yo podemos dar 1000 consejos, inventarnos todos los mecanismos, estrategias, terapias para tratar de que otra persona cambie espiritualmente, y no va a suceder. Porque el problema del corazón del hombre no lo puede resolver otro hombre y ningún medio humano. El que siembra la semilla luego no sabe cómo es que ella va a germinar. Duerma y vele, de noche y de día. La semilla brota y crece sin que él, el sembrador, sepa cómo. El apóstol Pablo, llamando la atención a la gran iglesia y superdotada iglesia de los Corintios, él tiene que aclarar que el crecimiento interno en el creyente viene de Dios. Algunos creyentes decían: yo soy discípulo de Pablo. Otros decían:
yo soy discípulo de Pedro. Y los otros más rebeldes decían, yo no soy discípulo de ningún hombre, yo soy discípulo de Cristo. Así que Pablo le dice, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Pedro? Somos servidores del Señor. Yo sembré, porque Pablo fue el plantador de la iglesia en Corinto. Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. El crecimiento lo da Dios. El crecimiento solo lo puede dar Dios, porque el crecimiento no puede ser con influjos humanos, con esfuerzos humanos. Si así fuera, las terapias, todas las inventadas hasta hoy, ya hubiesen transformado una sociedad que cada día va más en decadencia. Es la realidad. Entonces esto nos deja ver algo importante, hermanos, para todos nosotros. Debemos refugiarnos y confiar en el poder de la palabra de Dios. La Biblia que usted tiene en sus manos es la profecía más perfecta a la cual todos debemos acudir. Es no tan valorada, no tan acudida, no tan estudiada, no tan amada las Escrituras, pero las Escrituras, la palabra de Dios, según lo dice Pablo en la carta a los Romanos capítulo 1, él dice que él no se avergüenza del Evangelio. ¿Por qué? Dice Pablo. Muy bien, él dice el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Todos desde niños seguro que amamos a un superhéroe. Cuando era muy pequeñito, ustedes ya les he contado cuál era mi superhéroe. Superman. Y me enamoré de mi profesora de tercer grado, cuando estaba en tercer primaria. Y mi fantasía era llegar volando a la escuelita, saludar a mi profesora, darle unas flores y tomarla, la misma escena de Superman, tomarla en mis brazos y darle un tour por allá arriba entre las nubes, un vuelo. Y así como niños nos hacíamos ideas, y eso a la medida que fue pasando el tiempo, a la medida que fuimos enfrentando conflictos y problemas, nos fuimos dando cuenta que necesitábamos tener algún tipo de poder para solucionar los asuntos de la vida. Y algunos se volvieron sicarios, otros se volvieron médicos salvando vidas, otros los justicieros, ¿no?, quitando los que ellos consideraban no, otros docentes y demás, y cada uno adquirimos, digamos que un cierto poder y un cierto lugar en la sociedad. Pero cuando pensamos en la transformación de la vida de alguien profundo y espiritual, no hay poder humano que sirva. Es el Evangelio, el poder de Dios para salvación. Es el Evangelio, el poder de Dios para salvación. Resalta que la semilla va a dar su crecimiento, pero ahí ya no está la mano del hombre. Sí que es cierto que debemos discipular. Claro, sí que es cierto que debemos acompañar pastoralmente a las personas. Pero eso que hacemos no implica que lo estamos haciendo nosotros, que el crecimiento, el desarrollo proviene de nosotros, sino que es obra del Espíritu Santo. Se encuentra a la medianoche Jesús con la visita de uno de los teólogos más importantes de la época. Y le dice Jesús a este hombre, a Nicodemo, el viento sopla de donde quiera, escucha su sonido, pero no sabes de dónde viene, a dónde va. Y él dice, y así es todo aquel que es nacido de nuevo. Quiere decir que nosotros no tenemos, digamos, lugar, no tenemos un alcance, no tenemos
una capacidad. No influimos en la obra soberana de Dios, en la transformación de una persona. Es el Espíritu de Dios mediante la semilla. Fíjese la gran importancia de que sembremos la semilla. Y fíjese la gran importancia de confiar en el poder del Espíritu Santo obrando a través de la semilla y no meter nuestra mano. Porque seguro le ha pasado que sembró la mata y le parece que no crece rápida, y me ha pasado a mí. Le he echado más fertilizante y se me han quemado las semillas. O he visto que no sale, la matica no sale. Y pensé que ya no iba a salir y derramé la maceta y ahí estaba llena de raíz, pero ya las dañé. ¿Le ha pasado? Nos ha pasado de alguna manera en diferentes formas. Acelerar los procesos como si dependieran de nosotros. Y luego continúa Jesús con la parábola. Porque de por sí lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga. Si bien es claro que la palabra de Dios tiene el poder, Dios tiene un plan en nuestra santificación. Dios tiene un cómo y Dios tiene unos tiempos. ¿Cómo lo hace? Podemos sentirnos a veces como desalentados si no vemos crecimiento espiritual en nuestros familiares, amigos o incluso en la misma iglesia, y podemos decir: este hermano, esta hermana lleva tantos años en la iglesia y no madura. Este hermano es un viejo verde, una semilla verde, todavía no madurado. Y decimos y sí, podemos sentir como esas preocupaciones, pero hermanos, debemos confiar que Dios está haciendo bien todas las cosas. Jesús nos presenta una metáfora en Juan capítulo 15, que es el nombre de esta iglesia. Nosotros somos la vid, la iglesia que Dios desea. Amén. Jesús dice: yo soy la vid, mi Padre es el labrador y ustedes son las ramas. Y Él dice más adelante: porque pegados a mí daréis mucho fruto. Y luego dice: porque separados de mí nada podréis hacer. Pero el fruto que podemos dar nosotros como ramas injertadas a la vid verdadera, ese fruto no proviene de nosotros, sino es de la vid que es Cristo. Y la savia que es la vida, que es Cristo, a través de las ramas que somos nosotros, esa savia que trae los nutrientes es la que produce en nosotros como rama frutos de justicia. Es por eso que Jesús, confrontando la hipocresía y el engaño de la falsa doctrina de los fariseos, dice: porque por sus frutos los conoceréis. No podemos nosotros presionar y crear frutos que no son los de Dios, porque eso es lo que hacen las religiones, inventarse en frutos. Y ellos dicen que un fruto de un verdadero cristiano es que usted entonces ya no se pintura el cabello la señora, o no se corta el cabello, o sus faldas son largas, muy bonito y todo, pero esos no son frutos del Espíritu de Dios. Otros dicen que los frutos son porque la persona no falta a los cultos, a los devocionales, a los ayunos, a las reuniones de liderazgo y todo eso. Muy chévere y todo el compromiso, pero eso no significa que sea frutos de arrepentimiento. Otros dicen que como ustedes son tan generosos aquí en la iglesia, porque lo digo de verdad,
ofrendan y diezman, entonces son frutos de un verdadero arrepentimiento. Y digo que no necesariamente eso describen frutos de arrepentimiento. Porque una persona puede no temer a Dios, odiar el nombre de Cristo y ser el más caritativo, ser el más responsable, ser el mejor amigo, el mejor jefe, y odiar el nombre del Señor. Entonces, esas cosas no necesariamente describen el fruto. El fruto tiene que venir, es de aquel que es la vida de Cristo. Porque pegados a mí daréis mucho fruto. ¿Cuáles frutos? El carácter que es de Cristo. El carácter que es del Señor. De esa manera Jesús nos habla de la unión con Cristo y una vida relevante. Esta es la parábola del reino, donde Jesús está hablando a sus discípulos. Él estaba formando teológicamente a los hombres que regarían la semilla del verdadero evangelio. El evangelio anunciado allá en Edén, cuando Adán y Eva decidieron despreciar al Padre. Jesús está comprometido con la clara formación de estos apóstoles, porque ellos no podrían poner fundamentos de paja, de hojarasca, de heno. Ellos tendrían que colocar fundamentos sólidos. Por eso hoy no existen apóstoles. Hoy existen enviados, misioneros, pero no apóstoles a la escala de los discípulos de Jesús, no. Porque estos discípulos, formados directamente por Jesús, tuvieron la responsabilidad de colocar los fundamentos. Y luego dice Pablo, hemos colocado los fundamentos, mire cada uno de ustedes cómo luego sobreedifica. Pero usted no pone un fundamento sobre otro fundamento. El fundamento ya está puesto y es Cristo, el evangelio de Dios, claro, a través de los apóstoles. Y esto es lo que vamos a ver siempre en los evangelios, a Jesucristo formando a sus discípulos. Y Él ahora les dice, ustedes van a experimentar que al predicar el evangelio, muchas veces no van a haber resultados inmediatos. No va a haber transformación en la gente. Incluso los van a atar, los van a apedrear, los van a golpear y los van a matar por causa de mi nombre. Su labor será regar la semilla y que sea auténtica. Mi espíritu, el Espíritu de Dios, es el que hará germinar. Y eso debe traernos a nosotros mucha más actitud y compromiso frente a la evangelización, porque sabemos que no tenemos nosotros que estarle dando cuentas a ningún hombre de cuántos evangelizó y cuántos evidentemente están dando frutos, porque la salvación es del Señor. Dígalo conmigo, la salvación es del Señor. El crecimiento lo da Dios. Si usted es un vendedor de productos y de ahí se gana el pan para vivir y para su familia, preocúpese por vender un buen producto y convencer a su cliente, porque de ahí usted come. Pero no pasa así con el evangelio, hermanos. En la predicación del evangelio no tenemos esa angustia de que el otro acepte el evangelio, que el otro crea el evangelio y que el otro dé frutos inmediatos, porque la responsabilidad suya y la mía será siempre predicarla y confiar en el poder del evangelio. Quiero que reconozca usted que Dios está obrando y que Dios toma a alguien por hijo y lo va a disciplinar y lo va a purificar y lo va a regenerar. Desde el principio lo regenera, lo santifica, lo purifica
y cumple su perfecta obra. Puede que en algunos se toma más tiempo según los propósitos de Dios. Otros dan fruto muy rápidamente y evidentemente, pero esos son asuntos propios de Dios. Tome su Biblia y vaya a Filipenses capítulo 1, versículo 6. En la vida cristiana y en la dinámica del cuerpo de Cristo, a veces notamos que hermanos que amamos son como las ondas del mar, llevados de aquí para allá. Son fluctuantes, unos son débiles, unos son caprichosos, pero los amamos. Y aunque a veces nos incomoden, reconocemos que Dios está obrando en ellos y que ninguno de los que Dios ha salvado en Cristo se perderá. Ninguno se perderá. De ahí la importancia de que prediquemos el Evangelio tal y como es. Porque si Dios le salva, es eterna. Jesús prometió esto. Jesús, que es Dios hombre, dijo: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. En la vid, la iglesia que Dios desea, reconocemos que la palabra de Dios enseña esta doctrina. Es la doctrina de la preservancia de los santos. Dios le ha tomado como hijo, como hija, y Dios va a completar la obra con usted, con sus hijos, con sus familiares. Esto lo dice el apóstol Pablo a la iglesia en Filipo. Estoy persuadido de esto, es decir, estoy claramente convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él no le está hablando a inconversos, él le está hablando a una iglesia donde habían hermanos maduros, hermanos inmaduros, hermanos de mucho fruto y hermanos en espera, como decimos en Antioquia, en remojo. Pablo, lleno del Espíritu Santo, hablando a una iglesia en proceso de santificación, les dice: sé por el Espíritu de Dios que Dios está haciendo una obra en ustedes. Y el futuro de ustedes no es incierto, porque no depende ni siquiera de su fidelidad, sino de la fidelidad de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Escúchelo con atención. Estando persuadido de esto, que el que comenzó, ¿quién comenzó la obra? ¿Usted o el Señor? Dios la comenzó. En vosotros, la buena obra, dice, la perfeccionará. Es la fidelidad, es el poder, es la misericordia, es la constancia, es el propósito eterno de Dios el que logra que una semilla luego dé mucho fruto, que una semilla sea luego un árbol dando frutos exagerados. Y es así. Dios sostiene el crecimiento del creyente. Ahora, hermanos, para terminar, algunos de ustedes podrían preguntarse: ¿cuál es mi lugar entonces en la santificación? Y a nosotros a veces se nos juzga de presentar un evangelio light, un evangelio de carnales, pero no es así.
Se nos ordena ser santos. Se nos ordena santificarnos. Se nos ordena despojarnos de la vieja naturaleza, la cual está viciada. Se nos ordena, y dice Pablo a los Éfesos, el que robaba no robe más. Airaos, pero no pequéis. Y comienza a describir todas las mañas y las conductas de la vieja naturaleza y se nos ordena despojarnos. ¿Es así? Es así. Es un imperativo. Pero cuando eso sucede, es una orden de la palabra de Dios a creyentes, a semillas que están dando fruto. Usted escucha la palabra de Dios, reconoce que la palabra de Dios es verdad. Algunas personas dicen, yo creo en Jesús, pero no creo en todo lo que dice la Biblia, porque algunas cosas que dice la Biblia son de orden cultural. Otras personas dicen, yo creo en Jesús, pero no creo en los estándares morales que las iglesias tienen. Una pregunta que podríamos hacerle a una persona así es, si usted cree en Jesús, pero no cree en las ordenanzas bíblicas, entonces, ¿cómo Jesús ejerce su señorío sobre usted? Si Jesús es su Señor, pero usted no acepta la palabra de Dios como el evangelio de vida, como el evangelio que sustenta su vida y que le purifica, entonces, ¿qué gobierna su vida? Porque usted puede construir una imagen de Jesús a su ideal. La única manera en que un cristiano puede experimentar el señorío de Jesús en su vida es el señorío de Jesús a través de la palabra. De otra manera, nos estamos engañando a nosotros mismos. Así que no es que no procuramos con diligencia presentarnos a Dios como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos. No es que no procuramos, es que vivimos procurándolo y glorificando a Dios en nuestras vidas por el crecimiento que Él produce en nosotros. Así que nuestro testimonio no es que bendito sea Dios, que antes era un pagano y ahora como ayuno, como oro, como soy tan obediente, soy un maduro espiritual, como llevo 15 años en la vida cristiana, soy un cristiano maduro. No, hermanos, el crecimiento lo da Dios. Se hace evidente en el tiempo, la madurez como una evidencia de la obra interna de Dios en nuestras vidas. Así que es la manera como Jesús está aliviando la tensión en sus discípulos cuando las multitudes rodean a Jesús, unos con mucha admiración, otros con muchas necesidades y otros los religiosos que detestaban para este momento a Jesús. Y Jesús les dice, planten la semilla. Ese es su ministerio, esa es su labor. Y confíen que el Espíritu de Dios hará lo que ustedes no pueden hacer. Y esta es la palabra de Dios para nosotros en esta mañana. Si ha estado preocupado o angustiado por alguien, no vale la pena esa angustia. Es innecesaria. Es innecesaria. Si ha estado preocupado o preocupada pensando qué estrategia implementar para que crean en el Evangelio, eso es inútil. Es inútil. No hay nada que nosotros podamos hacer para convencer a nadie de que Cristo es el Señor de toda su creación. Cuando la gente cada vez está más convencida que ellos son los dueños,
los señores, los artífices de su propia realidad. Será de su realidad pecaminosa. Pero todos, incluso Satanás y las huestes demoníacas, todos son sirvientes de Cristo, porque Cristo es el Señor del universo. Descanse en el poder del Evangelio, pero predíquelo. Predique el Evangelio. Predique el Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios. Así que usted no será Superman, no será Batman, ni ningún superhéroe de ficción, pero usted tiene un poder, y es el poder que Dios le ha dado, el poder predicar el Evangelio, porque ese poder que Dios le da es el verdadero poder, el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Qué bonito es saber que Dios puede salvar a la persona más dura, ¿cierto? A la persona más burlona, a la persona más fría, a la persona más incrédula. El poder del Evangelio lo puede hacer. Así que cuando sabemos de alguien así, podemos poner la semilla. Es todo lo que podemos hacer y es lo mejor que podemos hacer. Porque una vez que la semilla es puesta, Pablo dice así: el Evangelio y nosotros somos como aroma de vida para los que se salvan, fragancia de muerte para los que se pierden. Esto es, esta semana que usted va a predicar el Evangelio a alguien, ese Evangelio o le va a repeler o le va a tocar, le va a sensibilizar. Ese Evangelio que usted predique esta semana a alguien, que usted dice, ese es un incrédulo, ese no me escuchará, pero usted le predica el Evangelio, no importa cómo lo reciba en el momento, esa semilla estará ahí. Y si Dios va a usar esa semilla para salvar, usted un día verá a esa persona dando gloria, adoración y alabanza a Dios. Nunca cuando usted siembra la semilla es en vano, jamás. Y de eso se trata esta parábola, que los discípulos lo entendieran y usted y yo hoy lo comprendamos para que prediquemos la semilla, el Evangelio. Sembremos la semilla, prediquemos el Evangelio y dejemos a Dios lo sobrenatural. Ore conmigo. Precioso Padre, gracias. Disminuyes, quitas toda preocupación o angustia por la salvación de otros. Y nos recuerdas que tenemos un lugar y que tenemos una virtud, y es el privilegio de predicar el Evangelio, sembrar la buena semilla y poder decir: yo sembré, mi hermano sembró, mi hermana sembró, y el crecimiento lo das tú, Señor. Así que nunca es perdido cuando entendemos que tú eres el que tomas la semilla y la determinas. Bendito eres Dios por siempre. Gracias te damos en esta mañana. Gloria a tu nombre. Un día la semilla fue sembrada en nuestro corazón. Y si hoy hay frutos en nosotros, es porque tú nos has venido dando el crecimiento. Gracias, Señor. Alabado, glorificado sea tu nombre, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Gloria al nombre de nuestro Dios. Vamos a participar de la cena del Señor, que es este sacramento de nuestra unión con Cristo.